Amén, amén, amén. Shema Israel. Yahweh es uno. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre. Dios, creador del universo, Dios de Israel, a ti te adoramos, Señor, y te bendecimos en este día que honramos como Shabbat. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Bienvenidos, hermanos, a esta palabra que voy a compartir con ustedes en este día de Shabbat. La porción de hoy, hermanos, es Shalach, que va a cubrir de números 13:1, Bamidbar, a 15:41 y Josué 2:1-24 y Mateo o Matitiahu 10 del 1 al 14. Y esta palabra pues tiene que ver con lo que Dios manda a Moisés a decirle a Josué que envíe espías a espiar la tierra que Dios ha dado por heredad. Y como ustedes saben, hubo un mal reporte. Ese mal reporte llevó a que Israel fuera castigada por cada día que estuvieron espiando, que fue 40 años en el desierto, o sea, un año por cada día. Y todo está basado en la incredulidad de este pueblo, la falta de fe en Dios. Después que vieron tantos milagros, se enfocaron en cómo estaba la gente de estatura, se enfocaron en que ellos no eran suficientes para hacer nada contra estas personas, pero no se enfocaron en el Dios de Israel. El Dios que podía hacer milagros otra vez, no importa qué tan gigante eran. Y esto causó que viniera ese castigo de 40 años en el desierto. Pero la raíz de este problema es la falta de confianza en Dios, la falta de fe y la incredulidad en el corazón del pueblo de Dios. Entonces, estudien esos versos que le di, repásenlo. Hoy no voy a hablar de esta porción, voy a estar hablando de los 2 olivos. Y otra vez lo hago, nada más estas 2 Shabbat lo estoy haciendo para poder ayudar aún no solamente a los que empiezan con nosotros, pero aún a aquellos que llevan tiempo con nosotros, que no entienden su identidad con Israel o como parte de Israel. Entonces la enseñanza de hoy tiene que ver con el olivo natural y el olivo silvestre. Y le voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Romanos 11, 13 al 24. Ahí vamos a estar viendo el contexto de lo que Pablo está hablando. Y esto es muy importante, hermanos, para entender las promesas de Dios, para entender qué es este pacto que Dios hizo con Israel, cómo es que nosotros, a ser injertados, venimos a ser parte de ese árbol, parte de ese pueblo. Vamos a empezar con esta lectura de Romanos 11. Primero vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de hablar de tu palabra, de traer esta enseñanza. Señor, yo creo que va a edificar porque tu palabra trae edificación, trae madurez, trae revelación. Y si la vivimos de acuerdo a como tu palabra nos enseña, podemos, Señor, disfrutar de las promesas tuyas, de las bendiciones de esos pactos, y podemos, Señor, dar a conocer quién en realidad eres tú, Señor. Gracias, Padre Yahweh, por esta oportunidad en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Así que si estamos ya en el libro de Romanos, capítulo 11, 13 al 24, lo vamos a leer en voz alta. Ok, entonces empezamos Leti con Romanos 11, 13 al 24. 11, 13 al 24. Sí. A ver, ahí va. Pero a vosotros, pero a vosotros hablo gentiles. En la versión, hay otra versión que dice no judíos. Bueno, lo leo en mi versión que tengo aquí. Sí, ya más quería decir ese paréntesis. Okay. Gracias, pastor. Pero a vosotros hablo gentiles, o sea, nosotros,
Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, porque si al excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. ¿Hasta qué versículo? 24. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Muy bien, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, hermano, es ¿qué es un injerto? El mejor injerto, hermanos, es solo uno con el árbol natural, porque es el que mejor resultado tiene de frutos y de larga vida. Así que si quiere ponerle más de un injerto, lo más que puede durar un árbol con más de un injerto es 2 años de vida. Entonces, lo mejor es un solo injerto con el árbol natural. La otra pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién es el olivo? Y vamos a ver, hermanos, que a través de los profetas, muchos de ellos describen a Israel como una planta o un árbol en este caso. En Jeremías 11, 6 al 16, el profeta Jeremías va a descifrar quién es el olivo. Entonces lo primero que vamos a estar haciendo ahorita, hermanos, es descifrando o explicando con la palabra quién es el olivo. ¿Ok? El olivo natural. Sí. Vámonos a Jeremías 11. 9 al 16. No. 11, 6 al 16. Y este lo voy a leer, Leti. Ok. Y luego yo te digo cuando me leas algunos versos más. Pero este lo voy a leer en el capítulo 11, versos 6 al 16. Y dice así. Y Yahweh me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd la palabra de este pacto y ponerlas por obra. Porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Porque no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y me dijo Yahweh, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto
el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Yahweh, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no les oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes quemen ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal, sea falso Dios. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden meditar el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Yahweh tu nombre. Llamó Yahweh tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Entonces, si regresamos al verso 6, dice, y Yahweh me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. ¿A quién le dijo? Pregona esto en las calles de Judá. Entonces vamos a llegar a la conclusión leyendo esto, que el olivo verde, o el olivo natural aquí, es Judá. Las profecías usaban diferentes plantas para describir a Judá. Vámonos a Isaías 5:7, Leti, donde habla el profeta Isaías sobre, compara a Israel con un viñedo. 5:7 dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Entonces Judá otra vez es ese viñedo que en el primero vimos que es el olivo, ¿verdad? Seguimos con el profeta Oseas, que también compara a Israel con una planta. Oseas 9:10. En este caso, Oseas identifica a Israel como higos, con higos, mejor dicho. Oseas 9:10 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha vi a vuestros padres, pero fueron a Baal peor y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Ok. Había una parte ahí que hablaba de los higos, ¿la cubriste? Sí, dice que como uvas en el desierto hallé a Israel, y como la primicia de la higuera en su primera cosecha. Ahí, vi a la sus primicia padres. de la higuera, refiriéndose a Judá. Ajá. Entonces nosotros, habiendo repasado estos versos, estos profetas que hablan de Israel en forma de plantas, podemos llegar a la conclusión que nosotros hemos sido injertados al olivo, que es Israel. Así es. El olivo es Israel y nosotros el injerto. Vámonos ahora a qué significa haber sido injertados en Israel, según Efesios 2, 11 y 13, hermanos. Si pueden ir allí a Efesios 2, 11 y 13. Fíjese bien lo que dice estos versos, lo hemos leído muchas veces, pero aquí la pregunta es, ¿qué significa haber sido injertado en Israel? Fíjese bien, verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los no judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, Cristo Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué significa ser parte de la ciudadanía de Israel? Si dos plantas injertadas se convierten en una,
Entonces nosotros que hemos sido injertados venimos a ser uno con Israel. Y para entender esto mejor, vayamos a Zacarías, Leti 2:8. Y hay una referencia ahí en Zacarías, hermanos, que es la niña de sus ojos, en referencia a Israel. Y es importante entender esto porque esto de la niña de sus ojos está refiriéndose específicamente a Israel, que muchas veces vemos gente que se llama la niña de sus ojos y no entienden que para decir eso tú tienes que entender que eres uno con Israel. Estás injertado en Israel, en el árbol del olivo. Dice así: porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. El que toca aquí en Leti. A Israel. Léelo otra vez, por favor. Oigan esto, hermano. Zacarías 2:8. Porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Y esto es Israel, otra vez, identificado como Israel. Deuteronomio 32, 8 al 11. Vamos a leerlo aquí, porque si usted cree que es la niña de su ojo, entonces usted es Israel. Si usted cree que es la niña de su ojo, de sus ojos, entonces usted se ve como Israel. Entonces usted es Israel, mejor dicho. Deuteronomio de Barín 32, 8 al 11. Vayamos allí, por favor, Leti. Devarim, Deuteronomio 32, 8 al 11. Muy buen escritura, porque recuerden, hermanos, que no podemos probar nada sin las escrituras. Las escrituras es la que nos da la confirmación de lo que enseñamos. Sigamos. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Recuerden que Jacob se le cambió el nombre a Israel. Recuerden eso. Mire lo que dice en el verso 9. Porque la porción de Yahweh es su pueblo, Israel la heredad que le tocó. Israel la heredad que le tocó. Esto es importante, hermano, porque esto nos va enseñando que entonces la iglesia, que alguna vez oímos este comentario, Leti, que dice que se llama gentil. ¿Por qué se llama gentil? Porque ya estamos explicándote que tú eres injertado con el árbol natural que nos está explicando el apóstol Pablo. Isaías nos dice que somos como un viñedo y también Osea nos dice que somos como higos con Israel. ¿Por qué es que la iglesia se ve separada de Israel? Es la pregunta. ¿Por qué se ve la iglesia separada de Israel? ¿Y por qué se llama todavía gentil? Recordar, hermanos, que todos los pactos y todas las promesas fueron dadas en el nombre de Israel. Para poder reclamar esas promesas tenemos que vernos como Israel. Esto lo voy a repetir. Para tú poder proclamar las promesas de Dios para ti, tienes que verte como Israel o parte de Israel. Tenemos que vernos como Israel. Y yo quiero leer con ustedes para siempre buscar pruebas de las Escrituras, Éxodo, Shemot 19:5 y 19:8. Vaya conmigo ahí, hermanos. Éxodo 19:5 y 19:8. ¿Ya lo encontraste, Leti? Sí, ¿lo leo? Sí, por favor. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo.
Ahora, ¿por qué Israel es la nación de Dios? Porque Israel la escogió Dios como como está diciendo aquí. Dice, si oís de mi voz, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, él la escogió como su especial tesoro. Y podemos ver algunas personas que vinieron a ser parte del pueblo de Israel que eran gentiles. De esas personas podemos ver a quién, a Ruth la Moabita. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Así dijo Ruth. Ruth una gentil, no judía. Rahab, la cananita, prostituta, también defendió a aquellos que venían a espiar la tierra. A los espías, A los dos espías, y ellos le prometieron que ellos iban a protegerla porque ella sabía que el Dios de Israel, ella le dijo, sabemos que el Dios de ustedes es muy grande y muy poderoso y que ustedes son una nación protegida por Dios y guiada por su Dios, y yo quiero ser parte de eso, por eso lo estoy protegiendo. Entonces, ahí está Rahab, hasta Ruth, y aún Jetro, el suegro de Moisés, reconoció que Israel era un pueblo especial y se lo dijo a Moisés. Y le dio un consejo luego, ¿verdad? De cómo lidiar con las filas de gente que venían a pedir consejo a Moisés. Y con estos ejemplos hay muchos más. Pero yo quiero decirle que es en Yeshua que venimos a ser parte de esas promesas. A través de Yeshua, al yo ser parte de recibir a Yeshua y venir a ser parte de ese pacto que Él me ofrece, me perdona, me restaura y Él me hace parte de su pueblo. Los pactos son, en un sentido, Leti, los pactos son el esqueleto sobre el cual se edifica la historia de redención. Para eso vamos a Hebreos 8, 8 y 10. Los pactos son el esqueleto sobre el cual se edifica la historia de redención. Amén. Hebreos 8. Hebreos 8, 8 del 8 al 10. Porque reprochándolos, él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ok, entonces aquí vemos aquí en estos versos específicamente lo que dijo Jeremías 31, aquí lo está repitiendo el autor de Hebreos. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces vemos aquí que el punto aquí importante de todo esto es que el pacto tenemos que estar siempre bajo el pacto con Dios. Si salimos de ese pacto con Dios, salimos de la estructura de lo que es la redención. Salimos fuera de esa estructura que compone la redención a través del sacrificio de Yeshua. Y la diferencia no es que el pacto primero no sirvió, como alguna gente dice, que el pacto ya no sirvió. No, no es eso. Lo que no servimos somos nosotros, que estábamos en delitos y en pecados. Y fue a través del sacrificio de Yeshua que nos restauró, nos redimió, nos incorporó otra vez en ese pacto que Él tiene con su pueblo para hacernos parte de esa redención que restaura, pero con la ayuda del Espíritu Santo ahora, Él nos ayuda a que esta palabra no esté solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, para que podamos vivir la palabra de ese pacto, el acuerdo. Así que podemos decir que somos Israel. ¿Qué quiere decir gentil? Vamos a la definición de la palabra gentil.
Gentil en el griego es etnos y en hebreo es goim, que quiere decir naciones. En el primer siglo este término fue usado por los judíos para referirse a los paganos. Los gentiles en Efesios 2, 11 al 13 somos esos que estábamos sin esperanza, sin promesas y sin ciudadanía, como dice esa cita. Sin esperanza, sin promesas y sin ciudadanía. Lo que nos da la ciudadanía es que cuando recibimos a Yeshua como nuestro Señor Salvador, que nos redime de haber transgredido su Torah, eso es lo que es pecado, transgresión a la ley de Dios o a la Torah, que nos redime, entonces eso nos hace ahora con esperanza, con promesas y nos hace parte de la ciudadanía de Israel. ¿Qué dice el nuevo pacto de los gentiles? ¿Qué dice el nuevo pacto concerniente a los gentiles? Vámonos a 1 Corintios 10, 18 y 20. Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo que la mentalidad de los gentiles era pagana porque sacrificaban a demonios. Dice, 1 Corintios 10, 18. 20. Considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que los gentiles sacrifican, lo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Muy importante estos versos, márquenlos. Ahí Pablo ya no llamó gentiles a los que está enseñando. No. Está enseñando al pueblo de Israel. Exactamente. Disperso. Exactamente. Usted recuerda que Pablo, cada vez que llegaba a una ciudad, llegaba a la sinagoga. Ajá. Y cuando él llegaba a esa sinagoga, entre esos que estaban en la sinagoga, ya no se llamaban gentil, se llamaban piadosos o prosélitos. Ya no, porque en ese término gentil eran considerados los paganos. Fíjese bien, si usted lo leyó bien, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, hablando de paganos, ¿verdad? A los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 1 Corintios 12:2, Leti. Y aquí cuando habla aquí Pablo, todavía no eran creyentes, cuando eran gentiles eran considerados paganos. O sea, cuando todavía no eran creyentes, eran considerados gentiles o paganos. Cuando ya eran creyentes, eran considerados piadosos. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Entonces, en este término gentil, es considerado alguien que era idólatra. Otro era que sacrificaban a demonios. Se consideraban gentiles paganos. En otra palabra, equivalente a paganos. En Hechos 15:3, aquí habla de los gentiles que se convirtieron. Dios es un Dios de todas las naciones, pero las promesas se las dio a Israel. Es decir, vamos a seguir viendo estos versos, pero lo importante aquí es que estos creyentes habían dejado sus creencias y habían creído en el Dios de Israel. Y lo que está diciendo, cuando dice se convirtieron, es que habían dejado sus creencias y habían creído en el Dios de Israel. Hechos 15:3. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y estos hermanos creyentes eran lo que se les llamaban piadosos, ¿verdad? Los del camino también les llamaban. Los del camino, creo que a Cornelio también se le llamó el piadoso. Ajá. Porque era un hombre que guardaba, había creído y estaba practicando lo que se le había enseñado Sí. de la palabra, ¿verdad? Sí, se le llamaba justos o piadosos. Piadosos o prosélitos. Le llamaba también prosélitos, y estos son los que habían aceptado al Dios de Israel y estaban bajo la nación de Israel.
otra pregunta que debemos de hacernos. ¿Por qué es importante nosotros decir que somos Israel? ¿Por qué es importante decir que nosotros somos Israel? Vayan conmigo a Jeremías 29:11, porque Jeremías está hablando a Israel. Y cuando usted lea estos versos, muchas veces este verso lo leen los creyentes, o lo leen personas que quieren decir que están bendecidos porque leyeron el verso. Pero usted tiene que entender que tenemos que vernos como Israel para poder aplicar este verso a nosotros, porque se está refiriendo a Israel en este verso. Jeremías, ¿qué? 29:11. Oh, perdón, me equivoqué. Jeremías 29:11. Dice así, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esto se lo está diciendo en el contexto que usted lo lee, se lo está diciendo a el pueblo de Israel. Entonces, para nosotros aplicar este verso tenemos que vernos como Israel. Recuerden que los paganos son los que se ven fuera de Israel. O sea, no son partícipes de las promesas que Dios dio a Israel, porque se ven aparte de Israel, fuera de Israel. Y Israel fue a quien Dios hizo pacto. Con Israel fue quien Dios hizo pacto. Al yo recibir a Yeshua, yo estoy aceptando que los pactos que Dios hizo con Israel son para nosotros también cumplirlos o someternos a ellos. Entonces podemos concluir que es el Dios de Israel a quien pertenecemos. Todos podemos decir hasta aquí que nosotros pertenecemos al Dios de Israel. Recuerden que fueron los judíos que empezaron a compartir sobre el pacto y promesas de Dios a los gentiles. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un judío, fariseo, enseñado a los pies de Gamaliel. Los discípulos eran judíos y ellos fueron los que empezaron a compartir esta palabra de esperanza, esta palabra de inclusión, donde los gentiles que aceptaban esta palabra eran considerados como parte del pueblo de Israel, porque eran personas que habían dejado los ídolos, habían dejado el sacrificio a los demonios y ahora estaban aceptando al Dios de Israel y aceptando el pacto que el Dios de Israel hizo con Israel. En Hechos 10, Leti, 1 y 2, vemos aquí ese término prosélitos y también lo vemos en Hechos 2:11. Si lo quieres leer, por favor. Hechos 10, del 1 al 2. Sí, porque aquí en estos versos Leti está hablando de los prosélitos que habían adoptado todas las costumbres de los judíos. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Y luego otra vez estoy buscando la palabra, ahí está, en el 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios. Eso quiere decir alguien que había aceptado la enseñanza y las costumbres de los judíos. También vemos esto, si no me equivoco, es en el 2:11 de Hechos. A ver si es este. 2:11. No sé si es el verso que quiero. No, no es ese. Oh, déjame ver, estoy viendo el 1:11. En este verso lo que vamos a estar viendo, hermanos, es las diferentes naciones que creyeron y empezaron a hablar en lenguas las maravillas de Dios. Estos son árabes y los oímos hablar cretenses en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Son gente que antes se consideraban gentil, pero cuando recibieron la palabra y el Espíritu Santo,
Otra vez, la revelación de esa palabra dentro de ti que te hace entender tu identidad. Y ellos dicen que se maravillaron de lo que Dios estaba haciendo allí. Hechos 13, Leti. Vamos a irnos a Hechos 13. Y aquí lo que yo quiero enfocar en estos versos de Hechos 13, 13, 14, 26, es que en el templo fueron aceptados estos piadosos y prosélitos. En el templo estaban aceptados. Dice, Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia, pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén. De Perge regresaron a Antioquía de Pisidia. Ahí el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. El sábado entraron a la sinagoga y se sentaron. Ok, vámonos al 42. Ok. Verso 42 dice así. Extranjeros en el templo. Dice, Y 43, 42 y 43. cuando Pablo y sus compañeros salieron de la sinagoga, les pidieron que al siguiente sábado les hablaran también de estas cosas. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que se habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos les aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor a Dios. Por amor a Dios, se convirtieron, y este es el judaísmo de Yeshua, ¿ok? Porque los fariseos tenían muchas tradiciones y cosas que nomás eran estorbo, pero estamos hablando de la palabra que enseñaba Pablo, que era el judaísmo de Yeshua. Ahora, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. O sea, estos son los piadosos y prosélitos de ti. Los estaban enseñando no a paganos, sino a hombres no judíos que eran piadosos y prosélitos, estudiosos y practicantes de las enseñanzas de Pablo y sus costumbres. Entonces, entendiendo esto, ¿por qué es que la iglesia, aquí viene otra pregunta, ¿por qué es que la iglesia se ha olvidado que somos parte de Israel? Efesios 3, 1 al 6. Y vamos a enfatizarnos en el verso 1 y verso 6. Efesios 3, 1 al 6. 1 al 6, Efesios 3. Por esta razón yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes, los que no son judíos, pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado de anunciar a ustedes lo que Él en su bondad ha dispuesto. Por revelación he conocido el designio secreto de Dios. Como ya les escribí brevemente, al leerlo pueden darse cuenta de que conozco este designio secreto realizado en Cristo, el Mesías, que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos, pero que ahora Dios ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio de su Espíritu. El designio secreto es este, que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús, Yeshua el Mesías, de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Tremendo lo que está diciendo aquí. Yo voy a enfocarme en el verso 1 y el verso 6 de ti, para que podamos entender un poquito mejor sobre esto del injerto silvestre que somos nosotros al injerto natural, que eventualmente venimos a ser parte del olivo natural Israel, que dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Yeshua, por vosotros los no judíos. ¿Ok? Y luego dice que los gentiles son ¿qué? Coherederos. Estos gentiles son los piadosos prosélitos y miembros del mismo cuerpo. Noten esto, otra vez un árbol, dos en uno, ¿verdad? Dos en uno. Copartícipe de la promesa de Cristo Yeshua por medio del Evangelio. Copartícipes de las promesas o promesa en Cristo Yeshua por medio del Evangelio. Entonces el Evangelio, lo que estaban predicando los judíos, que era lo que estaba predicando Pablo, el Evangelio, los discípulos estaban predicando el Evangelio, eran judíos, y era para poder ayudar a esos prosélitos mirarse como un solo pueblo con Israel y participar de las promesas que Dios le dio a Israel y
para que se vieran también como coherederos y miembros del mismo cuerpo, O sea, no separado ni de tomar Israel, el lugar de Israel. ni tomar el lugar de Israel. O sea, Israel tiene su lugar y a ese es al que Dios nos llama. Exacto. A ese pueblo santo que Él llamó, nos llama a nosotros. No estamos diciendo que ahorita el pueblo literal de Israel que está allá en Palestina. Estamos hablando del pueblo de Israel llamado a ser santo, a la obediencia, a la palabra. A sus mandamientos, etc. Exactamente. Ok, regresamos, Leti, a Romanos 11:15. Primero, antes que leas, el pueblo de Dios incluye entonces, según leímos ahorita, a los gentiles no judíos que llegaron a ser participantes de las mismas promesas que Dios dio a los judíos. Romanos 11:15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Muy importante este verso, porque habiendo sido hay una versión que dice rechazado, no sé cómo dice ahí. Excluidos. La Reina Valera dice por su exclusión. Porque habiendo sido rechazados o excluidos, pero vemos que vamos a ver lo que dice el griego de esta palabra aquí, que pusieron rechazados, excluidos. Ahí la palabra en original griego, Leti, es apobolei. Apobolei, que quiere decir perderse. Es decir, el uso de esta palabra en griego, esta cita nos habla de cuando Pablo le hablaba a los que iban con él en el barco, que ninguno se iba a perder. Es otra vez la palabra apobolei. Esa es la palabra en griego ahí. O sea, no es que eran rechazados, es que estaban perdidos, sin fe, sin esperanza, sin ciudadanía. Hechos 27-22, Leti, es donde habla del apóstol Pablo cuando iban en la embarcación, que le dice ahí, ninguno se van a perder, solo el barco se va a destruir, pero ninguno perderá su vida. Ese es apobolei. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Eso es la misma palabra que se utiliza aquí en el griego en Romanos 11:15. Entonces, como nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, pero el Mesías, vino a ser parte de la nación de Israel. Pregunta: ¿cómo puedo yo proclamar mis bendiciones porque soy parte del pueblo de Israel? Es la respuesta. ¿Cómo puedo yo proclamar mis bendiciones? Porque soy parte del pueblo de Israel. Esa es la respuesta. Porque Dios tiene un solo pueblo y es la nación de Israel. En el futuro vamos a vivir en la Nueva Jerusalén, que va a incluir las 12 puertas de entrada que representan las 12 tribus. Cada puerta tiene uno de los nombres de la tribu de Israel y nosotros vamos a entrar por una de esas puertas identificados como una de esas tribus, que ahorita quizás ni tú ni yo sabemos cuál es nuestra tribu, pero en ese día se va a saber quiénes somos, de qué tribu. Nosotros matamos al Mesías porque Él vino a cumplir su misión de morir por nuestras transgresiones para hacernos parte de su pueblo. Y al aceptarlo a Él como Señor y Salvador, venimos a ser parte de su pueblo. Amén. Para crear un solo pueblo que cree en Yeshua y la salvación que Él nos trae. Ahora, la pregunta: ¿qué tenemos que hacer con esa salvación? Empezar a vivir en obediencia a la palabra del Señor, porque de esta manera vamos a ser una nación santa y apartada. ¿Cómo es posible que usted le diga a Dios que su ley no sirve? No, lo que no servimos somos nosotros, que tenemos un corazón duro porque queremos vivir como nos da la gana de vivir, sin ningún tipo de ley, sin ningún tipo de... Luego decimos que tenemos pacto, pero no vivimos, no mantenemos el pacto,
Por eso fue que Dios tuvo que renovar el pacto, porque el pueblo dejó de vivir en el pacto que dijeron, haremos lo que tú has dicho. Dejaron de hacerlo. La salvación entonces, hermano, viene a través de Yeshua. Pero óigame bien, la santificación viene por la obediencia a sus mandamientos y su palabra. La iglesia, hermanos, nunca reemplazó a Israel. Pidan perdón como hemos tratado a Israel y a los judíos. Comience a verse como ese Israel que tiene pacto con Dios. Y hemos leído, hermano, Hebreos 8, 8 y 10, que lo leyó Leti hace un ratito. En el nuevo pacto es el pacto original. Solo que se le dice nuevo pacto porque el hombre lo violó. Y por lo tanto, él renovó ese pacto pero con la ayuda del Espíritu Santo nos ayudará a vivir en ese pacto. Dice que no solamente esté en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón esa palabra. No solo en nuestra mente, sino al corazón. Dios lo que quiere, hermano, que a través de este entendimiento, usted pueda entonces entender de dónde es que usted tiene las promesas, de dónde es que usted tiene la bendición, porque usted se está entendiendo que usted es parte de Israel, que usted es Israel, porque ha sido injertado en el árbol original, porque usted es parte del viñedo, porque usted es parte de esas plantas que está definiendo a Israel, porque somos un solo cuerpo, como dice aquí en Efesios 3:6. Somos los coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipe de la promesa en Yeshua por medio del Evangelio. Y eso es lo que nos hace es un solo cuerpo. El Masías nos hace un solo cuerpo con Israel. Y Él es la cabeza. Él es la cabeza. Recuerden que Yeshua es judío. Viene de la tribu de Judá. Y Él está dando una palabra de esperanza, de fe, una esperanza que nos ayuda a ser parte de esa ciudadanía. Y eso es lo que Dios quiere, que tú te mires en Él y en Israel, porque es como nos podemos ver bajo las promesas, bajo el pacto que hizo con ese pueblo, para que lo que ese pacto dice pueda aplicarse a nosotros, como lo dijo Pablo en Gálatas 3:29. Léelo, por favor. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. La otra versión dice, mas si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois de Abraham. Por medio del sacrificio de Yeshua, Él te hace parte de la cera de Abraham. Te hace parte de su simiente. Y de ahí viene Yeshua. Entonces, hermanos, espero que esta palabra le haya ayudado a entender su identidad como pueblo de Israel, que ustedes puedan participar de esas bendiciones y promesas que le ha prometido a nuestro pueblo. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Shalom a todos. Espero que esta palabra le haya traído bendición y claridad sobre su identidad. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom. Que el Eterno te guarde y te cuide y te ayude a caminar en esta verdad. Amén. Amén.